O sea, mejor orador del Campeonato Mundial de Debate, bicampeón del TODE. Cabe recalcar que también fue campeón del Campeonato Mundial de Debate, en formato de Parlamento Británico, bicampeón del Round Robin y campeón de más de 60 torneos alrededor del mundo hispanohablante. Señores, una de las mentes, yo me parece que más estratégicas y respetadas del circuito. Me gustaría que de manera silenciosa le demos un aplauso chino a Mati Durán Santis, quien hoy nos impartirá el taller de estrategias de argumentación. Santi, un placer saludar. Muchas gracias por esa maravillosa y increíble presentación. Muchas gracias y perdónenme la demora, en serio. Un par de problemas técnicos. Soy nuevo en la plataforma de Teams, entonces me costó entrar, pero ya estamos aquí muy contentos, y espero que este taller sea súper provechoso. ¿Me oyen bien, cierto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, solo algunas cosas bien importantes que quisiera señalar antes de que comencemos. Número 1, mientras más preguntas me hagan, mejor. Segundo, quienes tengan chance de prender su cámara para poder verles y sentir que estamos en un aula de clases verdadera, mejor. Tercero, si hay algo que no entienden de lo que digo o no queda tan claro con la explicación que yo doy, les pido que me interrumpan y que me hagan la pregunta al principio. Igual al final les voy a dar un tiempo para que me formulen preguntas de todas maneras, pero háganme preguntas también conforme se vaya dando la clase, digamos. Yo creo que eso siempre es preferible a guardarse las dudas hasta el final, ¿ya? Porque así sé bien de lo que estamos hablando y no me pierdo y se me hace un poquito más fácil también darles a ustedes una respuesta, ¿ya? Entonces, ahora déjenme compartir mi pantalla. Ya. Hay solamente una cosa que yo les quiero mostrar, ¿ya? Y que a partir de esa única cosa vamos a estructurar toda nuestra clase, que espero que sea especialmente clara. ¿Se está viendo la presentación? Es una presentación morada que dice cómo probar argumentos. ¿O no se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Maravilloso. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo probar argumentos y les voy a dar un montón de estrategias súper prácticas de las cosas que yo hago que me permiten demostrar los argumentos de mejor forma. Primero, antes de iniciar, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué esta clase es relevante para su formación como debatiente? Bueno, porque todo requiere demostración en debate, ¿ya? La clase se llama ¿Cómo probar argumentos? Y está bien, esto les va a servir para probar mejor los argumentos, pero no se limita a eso, esto les va a servir para probar mejor cualquier cosa. ¿Y por qué digo cualquier cosa y no lo circunscribo o limito a argumento? Porque en debate todo requiere de análisis y todo requiere de demostración. Piensen en cosas que no son argumentos. Una refutación requiere ser demostrada. Una caracterización requiere ser demostrada. Una ponderación requiere ser demostrada. Todo lo que decimos en un debate requiere ser demostrado. Siempre que decimos algo en una discusión, en un debate, tenemos la carga de la prueba de demostrar que eso es cierto, ¿no? Demostrar que eso es verdadero. Entonces, nunca se olviden de que las habilidades de análisis en debate son habilidades que son transversales a todas las cuestiones que ustedes harían o deberían hacer en un debate, ¿ya? Todas requieren de análisis, todas requieren de demostración. Ahora sí, ¿cómo podemos dividir nuestra... Ahora sí, ¿cómo podemos dividir
nuestra clase. Primero, saber qué hay que probar y conocer los mejores, acá uso un anglicismo que es frameworks, pero podemos cambiar esto tranquilamente por la palabra marcos, conocer los mejores marcos para probar las cosas, ¿ya? La primera parte de probar bien los argumentos consiste en saber qué hay que probar. Y para eso hay un concepto que es capital, o sea que es fundamental. El concepto de carga de la prueba interna de un argumento. Ese concepto yo necesito que ustedes lo manejen. Carga de prueba interna de un argumento. O más bien, cargas de prueba internas de un argumento en plural. ¿Ya? Las cargas probatorias interiores o internas de un argumento. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pensemos en la moción muy típica, por cierto, de esta casa legalizaría todas las drogas. Una moción que es bastante habitual. Bueno, no sé si es habitual, pero es una moción clásica con la que se explican muchos conceptos. Esta casa legalizaría todas las drogas. Pensemos que en ese debate, el equipo de gobierno, o los equipos de gobierno, hacen un argumento que consiste en decir que legalizar todas las drogas va a permitir reducir los ingresos del narcotráfico, porque ahora las personas van a preferir comprar las drogas en el mercado regular y por lo tanto los narcos van a tener menos dinero para financiar sus demás actividades ilegales. ¿Me siguen el argumento? ¿Lo entienden? ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Entonces, ese argumento, que puede ser un buen argumento, o no, dependiendo de cómo uno lo presente en el debate, podría ser un argumento que gane el debate o no lo gane. Ese argumento es muy complejo. No complejo en el sentido de que sea difícil de entender, sino complejo en el sentido de que se compone de muchas partes. Es un argumento complejo en el sentido de que tiene varios componentes, varios elementos del argumento que tienen que ser ciertos para que la conclusión sea verdadera. ¿Por qué? Enumeremos las diferentes cosas que tienen que ser verdaderas para que la conclusión sea verdadera. Primero, que las personas efectivamente van a preferir comprar en el mercado legal por sobre el mercado irregular. Segundo, que la proporción con la cual las personas prefieren el mercado regular va a ser lo suficientemente alta como para producir un impacto en las finanzas del narco. Tercero, que efectivamente el narco utiliza ese dinero para financiar otras actividades ilegales. Cuarto, que el narco no va a encontrar formas alternativas de financiar esas actividades ilegales. ¿Me entienden? Para que la conclusión, que recuerden, la conclusión del argumento era, los narcos van a tener menos dinero para financiar sus actividades ilícitas. Para que esa conclusión sea cierta, por lo menos los 4 puntos que acabo de identificar tendrían que ser demostrados en el debate como ciertos. ¿Ven lo complejo que es probar un argumento? Por eso, la expresión probar un argumento es una expresión que yo considero un poco pretenciosa en debate, porque nadie puede probar algo en un 100% en 7 minutos de discurso, menos aún sin tener acceso a fuentes. No es posible. Si uno es riguroso analíticamente, los argumentos son bastante más complejos de lo que parecen a primera vista. Tienen más componentes que yo tengo que demostrar. Esa es la idea número 1 de la que los quiero convencer. Que probar argumentos es un proceso significativamente más difícil de lo que parece a primera vista. ¿Me creen? Los convenzo de eso, de que probar argumentos no es tan fácil y que a veces hay que probar más cosas de las que parece a primera vista. ¿Les hace sentido? ¿O estoy hablando locuras?
¿O parece tener cierto sentido? Yo creo que tiene sentido, ¿no? Ya. Con eso en mente, que es la idea número 1, ¿cuáles son las consecuencias que tiene eso y cómo esto debería cambiar, ojalá, radicalmente, su forma de ver debate? Acá tienen que anotar. Esto anótenlo. Quiero que si están tomando apuntes de esto, lo primero que anoten sea, los argumentos son más difíciles de probar de lo que parece, hay que probar muchas cargas de la prueba internas, y que ahora hagan una flecha y pongan consecuencias que tiene eso, o implicancias de eso. Y anoten ahora la siguiente lista de implicancias. 1. No podemos hacer tantos argumentos en un debate. No pueden hacer 3 argumentos en un discurso, en mi opinión. Alguien pensará que sí, perfecto. Yo creo que no se puede, en un discurso de primer ministro, probar bien 3 argumentos. ¿Lo he hecho? Sí, lo he intentado hacer algunas veces. ¿Están todos bien probados? No. Usualmente hay un argumento bien probado, 2, si es que soy muy bueno. 3, no sé. 3 extensiones, no sé. 4 definitivamente no. 3 lo pongo en duda. 2 con cuidado y 1 a ciencia cierta. Entonces, la consecuencia número 1 es no escojan tantos argumentos. Escojan los mejores argumentos, pero no 3 argumentos o 4 argumentos o 5 argumentos solo porque sí. A mí me encanta cuando debato tener un argumento. No hay ningún problema. Puedo ganar con un argumento. Si yo escojo el mejor argumento de la ronda, voy a ganar, por más que sea solo un argumento. Entonces, eso es increíblemente importante. ¿Ya? Punto número 1. Ahora, implicancia número 2 de que los argumentos sean más complejos de probar de lo que parece. Implicancia número 2 es deben identificar las cargas de la prueba de sus argumentos. Identificar las cargas de la prueba de sus argumentos. ¿Cómo hacen eso? Y esta parte es la parte compleja. La manera en que ustedes logran eso es detectando, o más bien descomponiendo el argumento en partes. No quiero que nunca más ustedes digan que tienen un argumento sobre la efectividad, o un argumento sobre legitimidad, o un argumento sobre desconfianza. ¿Qué significa eso? Esa afirmación no me da información suficiente sobre cuáles son los aspectos del argumento que deberían ser demostrados. No me da información suficiente. Yo necesito que el argumento esté formulado de manera más completa y que el argumento sea, por ejemplo, lo que les decía al inicio. Vamos a demostrar que la legalización completa de todas las drogas reduce los ingresos del narcotráfico, con lo cual el narco es menos peligroso porque tiene menos capacidad de financiar otras actividades criminales. Ok, eso es un título larguísimo, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo, ese título es muy largo, pero al menos ese título te permite descomponer el argumento en partes y de esa manera tú sabes cuál es el checklist de cosas que tú vas a tener que demostrar si es que quieres que el argumento funcione. ¿Ya? Entonces, esa es la implicancia número 2. La implicancia número 3, había una mano levantada, eso sí. ¿Aún tienen la pregunta o ya no? Buenas noches, ¿se me escucha? Te escuchamos bien, Kimberly. Perdón, es que quería saber si se podía repetir la primera implicación. Sí. La primera implicación es no tengan tantos argumentos. Está bien en algunos debates tener un argumento o 2. No necesariamente tienen que tener tantos. ¿Por qué? Porque es deseable, en mi opinión, de nuevo, esto no está escrito en los manuales de debate, esta es mi opinión. En mi opinión, es deseable tener un argumento o 2 bien demostrados por sobre 4 argumentos mal demostrados. Y dado que es difícil probar los argumentos, yo creo que no es realista que uno pruebe bien 4 argumentos o 3.
A mí me parece que 1 o 2 suele estar mejor. Ya, esa es la implicancia número 1. La implicancia número 2 es que ustedes deben de identificar las cargas de prueba de sus argumentos y la manera en que logran eso es descomponiendo los argumentos. Y la implicancia número 3 y final de este punto número 1 es que esto también les sirve para refutar. A veces, y no pocas veces, ¿ya? Con cierta frecuencia, el equipo contrario no va a completar todas las cargas probatorias de sus argumentos. Y en consecuencia, es una buena forma de contestar, decir, miren, para que el argumento de la oposición funcione, hay un montón de cosas que ellos tendrían que haber demostrado y que no están demostradas. Y lo explican, obviamente, no dejen la afirmación allí, pero lo explican. Entonces, esto tiene tanto un efecto constructivo sobre cómo debería cambiar la forma en que ustedes construyen, como un efecto destructivo en el sentido de cómo debería cambiar la forma en que ustedes responden a los argumentos del resto. Ya, ese es el punto número 1 sobre preguntas correctas. Preguntas correctas. El punto número 2 es insumos correctos. Tener con qué responder a las preguntas. Y para esto hay 2 conceptos que ustedes deben manejar bien. Para ser claro, lo primero de lo que hablé es cómo saber qué deben probar, y para eso lo importante era conocer bien el concepto de carga de la prueba interna. Y ahora vamos a ver cómo contestar a esas preguntas o cómo llenar esas preguntas. Una vez que ya sabemos qué hay que probar, ahora vamos a ver cómo es que lo probamos exactamente. Que esto podría parecer que es lo más importante, pero en realidad no lo es. Lo más importante es lo primero. Porque ustedes pueden ser brillantes generando ideas y generando mecanismos, y eso es algo que cualquiera puede hacer. Digamos, ChatGPT puede hacer esta función perfectamente bien. O sea, obviamente no pueden usar ChatGPT en los torneos, no sería trampa. Pero me refiero, el proceso intelectual de generar mecanismos es menos complejo e interesante que el proceso intelectual de identificar qué es lo que hay que probar en primer lugar. Ahora, ¿cuáles son los 2 conceptos que ustedes tienen que manejar bien para poder responder a estas preguntas de forma apropiada? El concepto número 1 es el concepto de incentivo y el concepto número 2 es el concepto de capacidad. Bueno, les explico de forma muy sencilla. Los incentivos son los móviles o motivaciones que tienen las personas. Y acá estoy usando la expresión persona en sentido amplio. Es decir, no me refiero solo a los individuos, a las personas naturales. Cuando hablo de persona, me refiero a individuos, empresas, fondos de inversión, gobiernos, jueces, tribunales, contralorías, congresos, familias, padres, en todos los niveles, ¿no? El punto es, ¿qué quieren los individuos y las diferentes organizaciones de individuos? Los incentivos, ¿qué desean? Y el segundo concepto de la capacidad es, ¿cuáles son los medios con los que cuentan para poder concretar esos incentivos? ¿Ya? ¿Se entiende esta distinción? Perfecto. Entonces, ¿por qué esto es relevante para esta parte del taller exactamente? Bueno, porque cuando ustedes entienden incentivos y capacidad, pueden predecir el comportamiento de las personas, de nuevo, personas en sentido amplio, de forma relativamente precisa. Y debate es, y esta de nuevo es una gran lección que no van a encontrar en ninguna otra parte, nadie les va a explicar debate de la forma en que se lo estoy explicando yo en este momento. Debate es predecir el comportamiento. Casi todos los argumentos de debate van sobre predecir el comportamiento de alguien. ¿Ya?
es una actividad muy curiosa en ese sentido. Debate muchas veces es, si se aprueba esta política legislativa, entonces las personas van a protestar. Si el gobierno de Estados Unidos actúa de esta manera, entonces Irán va a lanzar un ataque. Si la Unión Europea implementa esta política migratoria, entonces va a aumentar el crimen en las fronteras. ¿Me entienden? Todo debate es predecir comportamiento. La mayoría de argumentos son de predecir el comportamiento de alguien. Normalmente de forma condicional, es decir, si pasa esta cosa, entonces va a suceder esta otra cosa. ¿Ya? Suele ser así. Si pasa una cosa, entonces va a pasar esta otra cosa. Entonces, por lo mismo, tenemos que entender qué quiere la gente y qué medios tiene para concretar lo que quiere, porque esos son los mayores predictores del comportamiento. Ahora, hay más predictores del comportamiento, por cierto, las emociones, las creencias, la cultura, etc. Pero si pudiéramos subsumir todos los predictores del comportamiento humano en dos conceptos importantes, esos conceptos tendrían que definitivamente ser los conceptos de poder y el concepto de incentivos. Entonces comencemos con el poder. ¿Ya? O comenzamos con los incentivos. Comenzamos con el poder, a mí me parece un poco más entretenido. Además, de nada sirve analizar los incentivos y saber qué quiere la gente si es que la gente no tiene los medios para poder concretar lo que quiere. Entonces el poder tiende a ser una cuestión especialmente importante. Entonces vamos con ello. Poder. 3 tipos de poder que existen. Número 1, poder coercitivo. Número 2, poder de agenda. Número 3, poder de moldear preferencias. Poder coercitivo, empecemos con ese. El poder coercitivo es el poder que tiene el actor A para forzar al actor B a hacer lo que el actor A quiere. Incluso si es que este último, incluso si es que el actor B, no quiere. Entonces, el poder de obligar a la gente. Poder coercitivo. ¿Quién tiene poder coercitivo? La policía, los militares, los padres respecto de los hijos tienen cierto poder coercitivo, etc. ¿El poder coercitivo es efectivo? Sí. ¿El poder coercitivo es siempre deseable? Es decir, para que me entiendan la pregunta. ¿Siempre que alguien tiene poder coercitivo lo usa? No, no siempre. Piensen como analogía aquí bueno, no como analogía, más bien como ejemplo, a China como actor o a Estados Unidos como actor. Ambos sirven bien para explicar este punto. Muchas veces estos actores, creo que sobre todo Estados Unidos funciona mejor como ejemplo, teniendo poder coercitivo, es decir, teniendo la capacidad, vamos a ponernos bien fatalistas, de lanzar un misil o de amenazar con el lanzamiento de misiles para forzar al mundo a actuar como ellos quieren, muchas veces es deseable para ellos actuar por la vía del poder suave o del soft power y conseguir, por ejemplo, influenciar otras regiones, pero no a partir del poder militar, sino a partir del poder diplomático o del poder de la cultura, simplemente. Que es, podríamos argumentar, algo que sucedió con bastante fuerza durante y después de la Guerra Fría con Estados Unidos, que podríamos decir que influenció de manera determinante al resto de Occidente sin necesariamente utilizar su poder coercitivo, que ciertamente lo tenía. Entonces, no siempre que un actor tiene poder coercitivo lo va a utilizar. A veces sí, pero normalmente el cálculo es, si puedo conseguir lo que quiero de una forma menos lesiva o menos radical, entonces no vamos a utilizar nuestro poder coercitivo. ¿Por qué?
Porque hay ciertas consecuencias adversas de utilizar poder coercitivo. Piensen en las dictaduras. Usualmente el problema del poder coercitivo es que, uno, es más fácil denunciarlo, dos, la gente se agota más rápido de él, porque es menos elegante, ¿no? Más difícil de ocultar, y por lo tanto, es más fácil que la gente se vea instigada a protestar, marchar, hacer levantamientos, etc. Poder coercitivo, ese es el primer tipo de poder. El segundo tipo de poder es el poder de agenda, que lo podemos definir como el poder de hacer que la atención se centre en ciertos problemas, de determinar qué es relevante, de qué cosas se discute y de qué cosas no. Por ejemplo, el poder que tiene un cineasta, un director de cine, el poder que tiene un músico, el poder que tienen los medios de comunicación, algunos, el poder que tiene el partido que está en la mayoría en el Congreso, en el Parlamento, el poder que ellos tienen de elegir qué proyectos se discuten en qué orden, qué iniciativas legislativas tramitar y cuáles no, cuáles aprobar y cuáles denegar. Es el poder de elegir qué diablos vamos a hacer, ¿ya? El poder que tengo yo en esta sección. Organización me ha pedido que hable de estrategias de argumentación. Yo tengo el poder de agenda de decir, miren, de argumentación voy a hablar de estas tres cosas. Tengo poder de agenda. ¿Es importante el poder de agenda? Obvio que es importante el poder de agenda, porque lo que le permite a un actor el poder de agenda es cambiar la percepción de las personas. Miren qué importante que es eso. El poder de agenda puede hacer que en un país, que es el mismo país, independientemente de la percepción, el objetivo no cambia. El poder de agenda puede hacer que en un país lo más importante en un determinado periodo sea discutir sobre seguridad, que puede ser un discurso político que le queda mejor al partido que tiene la mayoría en el Parlamento. ¿Me entienden? Entonces el poder de agenda es importante. Y es relevante que ustedes reconozcan qué actores tienen poder de agenda y esto les va a permitir construir mejor sus argumentos, porque hay muchos actores que sin contar con poder coercitivo, sí que cuentan con por lo menos poder de agenda. Número 3. El poder de moldear las preferencias. Este creo que se explica por sí mismo, pero es el poder de hacer que alguien quiera algo o deje de querer otra cosa. ¿Quién tiene ese poder? De nuevo, los medios, la línea entre este poder y el poder de agenda no siempre es tan clara, pero un ejemplo de alguien que tiene solo poder de formar preferencias y no poder coercitivo ni poder de agenda serían, en mi opinión, los copywriters, la gente que escribe los anuncios. Me imagino que alguien de las 119 personas que están aquí que no son yo han visto Mad Men, por ejemplo, la serie sobre copywriters en Nueva York, ¿ya? El poder que tiene Don Draper, personaje principal, de moldear las preferencias de los consumidores a partir de la manera en que hace sus anuncios, de hacer que alguien quiera un cigarrillo Lucky Strike, es poder de moldear preferencias. Ese poder es relevante, evidentemente, porque las preferencias de las personas dictan su comportamiento. De nuevo, el ejercicio de construir argumentos en debate parlamentario británico y en cualquier otro formato de debate es un ejercicio de predecir el comportamiento. Y por lo tanto, reconocer qué actores pueden moldear las preferencias de otros actores que están por debajo de ellos en términos de poder, les va a permitir predecir mejor el comportamiento de las personas que están abajo, porque sus preferencias se encuentran moldeadas por quienes están arriba. Lo cual es una transición natural y perfecta para hablar sobre los incentivos. Los incentivos es qué quiere la gente, qué desean las personas, ¿ya? ¿Qué quieren los individuos? Y los individuos, muchachos, quieren diferentes cosas. Pero una buena forma de pensar en incentivos es pensando en la pirámide de Maslow. ¿Sí? La pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow nos dicta que hay 5 niveles de realización humana o de necesidad humana. ¿Ya?
En un primer nivel tenemos las necesidades fisiológicas, supervivencia, comer, dormir, tener refugio, reproducirnos, respirar. Segundo, las necesidades de seguridad, sentirnos protegidos, no tener miedo, reducir la incertidumbre y las amenazas, etc. Un tercer nivel, constituido por necesidad de interacción social, pertenecer, tener amigos, recibir afecto, tener amor, tener pareja, etc. Un cuarto nivel constituido por el aprecio, recibir estatus, que la gente confíe en nosotros. Podríamos decir que es una forma un poco más compleja de lo anterior, o una sofisticación de lo anterior. Y en un quinto y último nivel, la autorrealización. ¿Ya? El desarrollo personal. Sentir que estoy cumpliendo con un propósito más grande que yo mismo. ¿Ya? Entonces, no creo que este modelo sea infalible y perfecto, y eso lo demuestra el hecho de que hay personas que sacrifican cosas que acorde a la pirámide de Maslow pareciera que deberían estar en la base, y hay personas que sacrifican eso en pos de cosas que están más arriba en la pirámide. Entonces, si esto fuera realmente una pirámide en un sentido estricto, no existirían las huelgas de hambre, por ejemplo. La gente no se inmolaría por causas, nadie iría a las guerras, etcétera, porque nuestro instinto primario es la supervivencia. Entonces, no estoy diciendo que sea infalible o que sea la verdad revelada. Sí digo que es un buen modelo que nos indica en términos generales qué quiere la gente. ¿Ya? Siempre que piensen en qué desea un actor, lo pueden reconducir a necesidades de carácter genérico que pueden extraer de la pirámide de Maslow. Y el siguiente punto que es relevante es que se hagan una pregunta respecto de hasta dónde se extienden los intereses de las personas. Y esta idea es fundamental. Si se van a llevar solo una parte de la parte de incentivos y poder, creo que sea esta. Esto es lo más importante de lo que he dicho en esta segunda mitad de la clase. Y es, ojo, los intereses de las personas son múltiples y no están al mismo nivel. No están al mismo nivel. Ejemplo, yo tengo un incentivo a sacar una buena calificación mañana, porque tengo un examen. Pero también tengo un incentivo a jugar videojuegos porque me divierte jugar League of Legends, por ejemplo. En algún punto, la concreción de mi interés número 2, o sea, jugar videojuegos, se podría considerar que pone en riesgo mi interés número 1, que es sacar una buena calificación mañana, porque el tiempo que yo podría emplear en estudiar o en dormir lo emplearía jugando. Y las personas comúnmente se ven en la posición de tomar decisiones que los obligan a decidir entre un interés y otro. Entonces, esto nos pone en un dilema porque, uno, tenemos más de un interés, dos, no podemos cumplir todos nuestros intereses a la vez. Entonces, mi consejo aquí es que cada vez que ustedes vayan a demostrar un argumento, se hagan la pregunta: ¿qué quiere este actor y hasta cuánto, o más bien, qué quiere este actor y cuánto está dispuesto a sacrificar para obtenerlo? ¿Ya? Aplicable a múltiples niveles. ¿Qué quiere la empresa? Dinero. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la empresa para obtener dinero? Porque, miren, en debate es súper común que la gente haga caracterizaciones súper caricaturescas de las empresas, como estos entes demónicos que lo único que piensan es en facturar y conseguir más plata, lo cual entiendo, porque uno podría llegar a esa conclusión. Pero, por ejemplo, uno ve a las empresas esclavizando niños. ¿Es eso común? Eh, la verdad que, la verdad que no. No parece ser algo común. Entonces, si bien las personas tenemos intereses, no, nuestros intereses no se extienden hasta el infinito. No estamos dispuestos a romper todas las normas sociales existentes con tal de concretar nuestros intereses. ¿Ya?
Entonces, eso es clave. Los intereses son múltiples y los intereses no se pueden obtener todos a la vez y ustedes entonces deben ponerse en la misión de preguntarse siempre qué está dispuesto a hacer un actor para poder concretar o cumplir con sus intereses. ¿Ya? Importante. Importante, importante, importante. Sobre esto, ¿alguna duda? Déjenme chequear el chat. Claro, explotación laboral, pero no a ese nivel que usted menciona. Sí, por supuesto, por cierto, por cierto, por cierto. Ya. Y la parte número 3 y final de esta clase. Depende del país realmente, por cierto. Y eso prueba que esto no es monolítico y que todos los actores actúan de forma diferente. Entonces, estoy de acuerdo. Pero miren, para terminar. Uy, espérenme, se me conectó la cámara incorrecta. Ahora sí, para terminar, esto es importante. ¿Cómo saber si sus argumentos están demostrados? Bueno, hay solo una forma. Ustedes deben de grabar sus argumentos, sus discursos. ¿Ya? Grábenlos. Grábenlos, 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 escúchenlos, pero no los escuchen inmediatamente. Ustedes deben dejar que pase una semana, 2 semanas, 3 días, 5 días y escuchan de nuevo su argumento. Y con el beneficio de la retrospectiva, cosas que ustedes pensaron que eran brillantes y que ustedes estaban dando nuevamente la verdad revelada en un discurso, se van a percatar de que no estaban tan bien. Entonces ese es el test. El test que ustedes se deben hacer a sí mismos es, una vez que pase un tiempo desde su discurso, desde el torneo, ustedes vuelven a escuchar eso y si piensan que tienen suficiente ojo crítico, ustedes mismos van a poder identificar qué partes del argumento no están probadas y deben hacer un ejercicio de refutar sus propios argumentos. Y si ustedes no confían en su propia capacidad crítica de analizar lo que ustedes dijeron, lo que pueden hacer es delegarle esa tarea a otra persona, que puede bien ser una persona real o ser inteligencia artificial. Y entonces obtienen retroalimentación. Y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que está fallando de estas dos partes grandes del proceso. ¿Es que ustedes no están identificando qué es lo que hay que probar? ¿O es más bien que lo están identificando, pero luego no tienen los insumos, el contenido, para contestar a las preguntas adecuadamente? Y si hacen eso durante un periodo de tiempo lo suficientemente extenso y son intencionales, es decir, que lo hacen a conciencia y no porque sí, y hacen eso ustedes por 6 meses, van a ver que el nivel al que prueban argumentos hoy y el nivel al que van a probar los argumentos en 6 meses van a estar a años luz de distancia. Kimberly, dime. Buenas noches, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Por lo que yo estoy entendiendo, usted dice que grabemos nuestro argumento y lo dejemos pasar el tiempo para ver si cambia nuestra perspectiva crítica, para volver a escuchar, a ver si sigue siendo tan bueno como la primera vez que lo escuchamos. Exactamente. Exactamente. Eso es exactamente el ejercicio que yo les recomiendo. Yo lo hice durante 5 años y me ayudó muchísimo. Y luego que lo escuchan e identifican qué es lo que tiende a fallar, quiero que los hagan de nuevo, arreglando evidentemente sus problemas. No los hagan de nuevo y repiten lo mismo que dijeron antes, sino que si se dan cuenta que lo que faltó fue un mejor análisis de los incentivos, hacen el argumento de nuevo, pero esta vez se enfocan en construir de mejor forma los incentivos. Y esta es la forma de probar argumentos. Miren, yo esto es lo que hago. Yo no hago más que esto. ¿Ya? La cuestión no está en tener el modelo de argumentación perfecto o... No, nada de eso. Debate, tal como la mayoría de cosas, se trata de
hacer muy bien las cosas extraordinariamente básicas. Si sintieron que este taller fue básico, lo fue. Y a propósito, porque bien podría yo venir aquí y presentarles una lista de 15 consejos ultra sofisticados para probar mejor los argumentos, pero esa no es la realidad de cómo lo hace la gente que triunfa en debate. Todos los campeones mundiales, incluido yo, hacemos muy bien las cosas básicas. No hay un secreto. Entonces, es la verdad poco atractiva sobre debatir bien y sobre hacer cualquier otra cosa bien. Un peleador de artes marciales mixtas es muy bueno no porque pueda hacer un codazo giratorio saltando o pegar un rodillazo volador en la cabeza al rival. Lo es porque el jab lo hace perfecto. ¿Ya? El jab lo hace perfecto. Entonces, son esas habilidades básicas las que le van a permitir triunfar. Entonces, mi consejo, un poco pretencioso, pero mi consejo, no vean más talleres de argumentación. Lo que está acá, lo que les dije hoy, en estos 45 minutos que llevamos hablando, es todo lo que necesitan. No necesitan nada más. Nada más. Necesitan escucharme y aplicar esto durante 2 años religiosamente y ya está. No hay más. Esta es la mejor condensación que puedo hacer de todo lo que necesitan para probar bien sus argumentos. Kimberly. Ok, última pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia en las primeras veces que aplicaste estos conceptos? O sea, ¿cómo llevas esto? Ya. Miren, muy buena pregunta, muchas gracias. Mi experiencia. Se siente muy raro al principio escucharse a sí mismo y a veces uno se siente muy mal porque a veces uno piensa, soy muy bueno, y luego uno se escucha a sí mismo y dice, y la verdad que no, ese discurso que yo pensé que fue la octava maravilla del mundo, en realidad no fue tan bueno. Entonces, mi experiencia al principio fue dura, pero ¿qué es lo que pasa? Y por eso les recomiendo que hagan sobre todo el punto número 3, el test. Se van a acostumbrar tanto a ser críticos con ustedes que luego las críticas del resto no les van a afectar y entonces van a estar curtidos de mucha mejor forma y van a tener una fortaleza mental para debatir los torneos que el resto de gente no tiene. O sea, yo voy a un torneo, pierdo el primer debate y no me importa. Pierdo el segundo debate y no me importa. Porque yo no estoy ofendido o me siento mal porque un juez diga que yo no probé mis argumentos, porque yo soy consciente de los errores que cometo. Yo sé dónde me aprieta el zapato, como se dice en mi país. Entonces, lo que eso consigue es que en el corto plazo sea difícil escucharse a sí mismo, pero en el mediano y largo plazo, ustedes han tenido no una, sino 10 veces más feedback que el resto de las personas. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Junior pregunta, hay escenarios donde tenemos muy buenos argumentos, pero termina siendo un mal caso, y en otras ocasiones, buenos casos, pero malos argumentos. ¿Qué preguntas debería hacer para que ambas puedan coexistir al mismo tiempo? Esta es una pregunta brillante. Voy a decir aquí 2 preguntas que son importantes. La primera es la coherencia interna. La diferencia entre un caso y un argumento es que un argumento es simplemente una razón a favor o en contra de algo, mientras que un caso es un sistema. Un caso es más una cosmovisión, una forma de ver el mundo, ver la vida, que un argumento. Entonces, el tener buenos argumentos pero un mal caso, usualmente es una consecuencia de no pensar lo suficiente en cuál es la cosmovisión que nos representa. Estamos debatiendo sobre democracia. Nuestro caso es un pronunciamiento sobre qué pensamos nosotros sobre la democracia, dónde la ubicamos, filosóficamente cómo nos sentimos respecto de este problema. Entonces, en la combinación mal caso, buen argumento, el problema está en no pensar lo suficiente en la cosmovisión, y por eso la primera pregunta que yo le hago ¿es todo lo que estamos diciendo coherente y cohesivo internamente? ¿Es armónico? Y la pregunta número 2, que es para el problema contrario, buen caso, mal argumento, es un poco la misma pregunta, pero volteada, es
¿por qué demonios estamos haciendo argumentos que no están alineados con el caso? Si el caso está bien, los argumentos tienen que fluir del caso. Tienen que ser una expresión del caso, un brazo del caso. ¿Entienden? Si en la moción de legalizar las drogas nuestro caso es que la gente tiene derecho a morir de sobredosis si así lo desea y drogarse hasta el fin del mundo, porque creemos profundamente en la libertad individual, nuestros argumentos no pueden ser todos sobre cómo la legalización le va a hacer daño al narcotráfico. O sea, no son malos argumentos, pero son inconsistentes con la teoría del caso. Y quienes estudien derecho me van a entender ese concepto de teoría del caso. ¿Ya? Entonces, yo necesito que ustedes alineen la teoría del caso con los argumentos. Es toda una cuestión de alineación. ¿Vale? ¿Hay más preguntas? Chicos, bueno, hay una pregunta de Misaela que dice, ¿qué hacemos con esos casos que al argumentarlos no tienen una solución o sentido exacto? Buena pregunta. Yo creo que una buena estrategia es comenzar con la conclusión del argumento. A veces yo hago eso como un test rápido para saber si este argumento tiene sentido. Yo no me preocupo por cómo voy a probar el argumento, más bien me hago la pregunta contraria, es, asumiendo que yo pudiera probar esto, ¿es esto digno de ganarnos el debate? O sea, de ganar el debate. Y si la respuesta es no es, bueno, entonces ¿por qué me voy a molestar en gastar tanto tiempo en un argumento que al final del día, incluso aunque yo lo pruebe bien, no gana el debate, no es un argumento ganador? Y al revés, es decir, una vez que ustedes encuentran un argumento y el argumento gana, luego encontrar el cómo hacer que el argumento sea funcional se vuelve un poquito más fácil. Y Flor Ángel dice, ¿podría explicar un poquito más sobre el poder de agencia? Ya, no es poder de agencia, es poder de agenda. Ya, poder de agenda. El poder de agenda es el poder que tiene un actor, o la facultad, potestad que tiene un actor, de decidir qué es relevante y qué no es relevante. Por ejemplo, el poder que tienen los medios de comunicación de decidir qué es importante a través de las noticias que eligen o las palabras que eligen para presentar una noticia. O de presentarse con, presentar los hechos de un caso con unas palabras en vez de otras. Es poder de agenda, es decidir qué importa y qué no. ¿Ya? Eliani, ¿cómo podemos saber cuando un argumento es ganador? La forma de saber si un argumento es ganador está en las ponderaciones. Es decir, si yo pruebo este argumento, ¿hay algún criterio de ponderación que yo pudiera utilizar para comparar este argumento por encima de los demás? Y bueno, ¿qué criterios de ponderación existen? Hay muchos. Existe el criterio numérico, es decir, cuántas personas se ven afectadas por un argumento. Existe el criterio cualitativo, es decir, con qué grado se ven afectadas las personas por este argumento, etc. Para profundizar en eso, les recomiendo ver este taller, un taller de Juanita, que se llama Sopesar y Priorizar, donde ella explica los distintos criterios de ponderación. Pero lo importante respecto de esto es que ustedes puedan vincular los argumentos que hacen a un criterio de ponderación. Esa es la forma en que ustedes van a saber si el argumento gana un debate o no gana un debate. ¿No? ¿Podrías nuevamente explicar la parte de saber si estamos mecanizando bien? Escuchar
sus propios discursos, grabar sus discursos, escucharlos y volver a hacerlos, hasta que parezca que están satisfaciendo todas las cargas de prueba del argumento. ¿Cuáles son los elementos que hacen que un argumento sea más persuasivo que otro? Su verosimilitud, qué tan verdadero creemos que es el argumento, y su relevancia, qué tan importante creemos que es el argumento. Esos son los dos elementos que hacen un argumento convincente. ¿Qué recomiendas para que podamos hacer un uso estratégico de las imágenes mentales y analogías en nuestros argumentos? Que las usen siempre. Que todo lo que expliquen pueda ser transformado en una imagen mental. Un buen discurso es como una película. Entonces, cuando ustedes den un discurso, deben procurar que el juez se pueda imaginar en todo momento lo que ustedes están diciendo. Si en algún momento de su discurso ustedes emplean un lenguaje que es abstracto y que no es susceptible de ser transformado en una imagen, está mal hecho, en mi opinión, para mi gusto, está mal. Entonces, ¿cómo hacer un uso estratégico? Hacer un uso absoluto, o sea, que todo tenga ejemplos. Ese es mi estilo al menos. Digamos que eres nuevo en debate otra vez, ¿qué consejo te gustaría que te dieran? Gracias por esa pregunta. Me permite terminar en una nota bien positiva este taller. Un par de cosas. La primera, ya miren, voy a contestar primero esta pregunta que es más pragmática, y luego contesto a la pregunta del consejo que me hubiera gustado recibir, porque sobre esa me quiero extender un poco más. Puntos clave que debe contener un discurso. Primero, un exordio, es decir, un inicio del discurso que sea cautivador, que capture la atención de la gente. Eso yo creo que es indispensable. Los primeros 20 a 30 segundos del discurso son los segundos en los cuales el juez decide si es que nos va a prestar atención o no. Segundo, una estructura clara, es decir, tengo 3 argumentos, tengo 2 argumentos, tengo un argumento que se divide en 3 partes. ¿Ya? Esa es la segunda cosa que debe contener el discurso. Y tercero, un cierre que sea armónico, es decir, que al final el discurso se sienta como un círculo completo. ¿Y cuánto promedio debe durar? Bueno, depende del formato. En el formato parlamentario británico los discursos duran 7 minutos, en el formato de World Schools los discursos duran 8 minutos, en otros formatos que son comunes en el circuito americano se utiliza discursos que son de 3 minutos o 4 minutos, entonces eso es relativo. ¿Cómo influye el poder de agenda en la manera en que construimos o defendemos un argumento? Bueno, como les digo, todo lo que expliqué respecto a las distintas fases del poder se aplica para poder predecir el comportamiento de la gente. La gente actúa en base al poder que tiene. Entonces, si yo sé el poder de agenda que tienen los medios de comunicación, yo puedo hacer ahora argumentos sobre cómo la gente va a actuar de una determinada forma, porque los medios están impulsando una determinada concepción de lo que es importante o no es importante. Entonces, de esa manera, el conocer el poder de agenda cambia la forma en que ustedes construyen o defienden sus argumentos. Perfecto. Y ahora sí voy a la pregunta de qué consejos hubiese querido que me dieran cuando empecé en debate. Ya, un par de cosas que quisiera decir aquí. 1. No debatan como debate el resto. Debatan como a ustedes les gusta. Es común que en debate la gente termina hablando igual, ¿saben? Hablan igual, entonan igual, todo igual. Usan las mismas palabras, las mismas expresiones, los mismos ejemplos, etc. Entonces, mi consejo para alguien nuevo es no se dejen contaminar por eso. Ustedes no tienen que debatir igual que los demás, hablar como los demás, usar las mismas palabras que los demás, ni nada parecido. Si ustedes ven debates míos antiguos, digamos del 2000, antiguos entre comillas, no son tan antiguos, pero debates míos del 2020, 2021, yo hablaba de una cierta forma que luego yo diría que cambió por completo. Y si ven luego debates míos de la actualidad, debates míos del 2024, 2023, van a ver una versión de mí muy distinta. Me van a ver más gracioso, menos formal. Se ve más mi personalidad en cómo debato.
¿ya? Mis discursos son una extensión de mí. Entonces, ese es mi primer consejo para alguien nuevo. No debatan como el resto, debatan como ustedes, ¿ya? Y consejo número 2 que les voy a dar, que es clave, o que me daría a mí mismo más bien, es ganar o perder es lo de menos, en serio. Enfóquense en lo que ustedes pueden hacer para crecer. Yo perdí muchos torneos. Antes de ganar el mundial, perdí el mundial 2 veces, ¿ya? Antes de ganar el mundial, perdí el mundial en la final y perdí el mundial en cuartos de final. Y después lo gané. ¿Y ustedes creen que mi satisfacción viene de haberlo ganado? No. No. Yo estaba contento con lo que yo había hecho en debate antes de ganar el mundial. Y para mí, la satisfacción estaba en decir, bueno, empecé siendo un niño en Chile, empecé a debatir a los 12, 13 años y mira lo que llegué, mira lo que he logrado. Y no hablo de los trofeos o de las medallas, hablo de, mira cómo pasé de ser alguien tímido a ser alguien que se puede expresar eh, en un auditorio lleno de gente. Mira cómo antes me daba miedo hablar y ahora puedo hablar con total libertad. Antes me daba miedo decir lo que pienso y ahora no me da miedo. Eso vale muchísimo más que cualquier otra cosa. Entonces, necesito que las personas que están empezando, y este consejo no es solo para los que están empezando, ya es para todos. En 5 años más o en 10 años más, cuando el debate se acabe, porque el debate es una etapa que en algún momento termina, no se van a acordar de que ganaron un debate o perdieron un debate o un juez no les entendió. No. Se van a acordar de los amigos que hicieron y se van a acordar de cómo se sintieron en debate. Y se van a sentir mucho mejor en debate si se enfocan en lo que ustedes pueden hacer para crecer. ¿Ya? Completamente. ¿No se puede hablar en primera persona? ¿Siempre tiene que ser en segunda o tercera? No, claro que se puede hablar en primera persona. 100%. Para la segunda persona en un equipo de 3, si es nuevo, ¿qué le recomiendas? Que aprenda a manejar bien el tiempo. Que dé discursos con menos tiempo del que tiene para discursar originalmente y que practique actuar bajo presión, dar discursos bajo presión. Siendo primer orador, ¿me recomiendas centrarme un 90% en contextualizar o dividir para poder traer argumentos? O sea, ¿en qué me centro más? Bueno, va a depender del debate. No me atrevería a darte una proporción universal. Es decir, decirte, siempre debes hacer 80% contexto, 20% argumentos, sino que te diría que va variando, pero definitivamente 90% contexto es mucho. El primer discurso debe construir mi opinión. Ya el primer discurso no puede ser solamente contexto. Entonces, quizás 60-40, si tuviera que ser generalista. ¿Ya? Entonces, no te centres en una u otra. Ambas cosas son relevantes en el primer discurso. ¿Cómo identificar cuando un argumento es demasiado sentimentalista? Yo a veces hago un ejercicio para identificar no solamente que un argumento sea sentimentalista, sino que un argumento no está bien probado o no es lógico. Mi ejercicio mental para lograr eso es, yo le pongo subtítulos al argumento. O sea, me lo imagino aislado de la voz de la persona que está diciendo. Y es bueno, si yo solamente analizo este argumento no como argumento verbal, sino si yo lo pienso como un conjunto de texto, ¿me sigue pareciendo igual de persuasivo? Y si la respuesta es no, pues probablemente el argumento no está tan bien probado. ¿Cuánto dura un debate en general? Normalmente 1 hora. Un debate normalmente dura 1 hora. Un poco menos, un poco más. Depende del formato, pero un debate dura entre 56 minutos a 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Y hay con la mano levantada Catrene, Roseidi. No sé quién tiene la mano levantada, pero quien tiene la mano levantada, hágame la pregunta, sin problema. Ok, antes de comenzar, quiero saber si se me escucha. Sí, se escucha. Ok, he tenido una pregunta desde que comenzó el debate y es, ¿qué es el fiat exactamente en el debate? Ok,
El fiat es la potestad que tiene el equipo de gobierno en una moción política para asumir que lo que la moción dice que se va a ejecutar, se puede ejecutar. Por ejemplo, si la moción es, esta casa legalizaría todas las drogas, la oposición no puede parar, la oposición no puede pararse y decir, el gobierno jamás, perdón, el Congreso jamás aprobaría la legalización de todas las drogas, es una idea absurda que es claramente descartada por cualquier Congreso en el mundo. O sea, puede ser que eso sea cierto, pero por fiat, por esta potestad que le entrega el formato al equipo de gobierno, no podemos cuestionar que la moción es posible. Eso es el fiat. Juerkis pregunta, ¿qué papel juega la emoción o el lenguaje en la eficacia de un argumento? Absolutamente importante, pues. Somos seres humanos. Nos vemos persuadidos por lo que sentimos. El discurso en el que se me ha puesto un mayor en toda mi vida es un discurso de ronda 9 de Semude, que me pusieron un 87, que es uno de los, creo que el puntaje más alto que se ha puesto en un discurso en la historia de Semude. Y el juez de ese debate, que es Rubén Sánchez, que fue el mejor juez de ese torneo, de ese mundial, dijo que la razón por la cual me puntuó tan alto fue por cómo lo hice sentir, más que por lo que yo estaba diciendo. Entonces, véanlo bien o véanlo mal, obviamente las emociones juegan un rol. Lo quieran o no lo quieran, somos humanos, nos sentimos de unas formas determinadas y eso influye en qué creemos que es cierto y qué creemos que no. ¿Qué nos puedes recomendar si nuestra manera de debatir es más emocional que información precisa? Que lo aprovechen, que no se vayan a un extremo en el cual sus argumentos son solo emociones, pero que lo aprovechen. Como acabo de decir, es una parte de la persuasión. ¿Qué es lo que nunca debe tener un discurso, algo imperdonable? Mentiras. El discurso no debería tener mentiras. ¿Qué es el punto de información y dónde se aplica? Los puntos de información son observaciones, normalmente preguntas, pero no necesariamente preguntas, que uno formula a la persona que está hablando durante su discurso. Entonces yo me paro o levanto mi mano y la persona me concede tiempo para hablar y yo le digo, oye, lo que tú estás diciendo es falso por este motivo. Entonces, eso es un punto de información. Es una forma de interpelar al orador que está dando el discurso a través de una pregunta, observación o respuesta a lo que está diciendo. Ya. ¿Quién más? Mano levantada. ¿Y Kiara? Bueno, que a la hora de uno debatir, normalmente uno tiene como muchas preguntas, o sea, no muchas preguntas, sino como muchos temas que no se organiza bien. O sea, ¿cuál sería tu método para organizarte a la hora de debatir? O sea, como que, ¿cuál sería el orden que usualmente usas? Algo general. Ya. El orden que uso. Normalmente empiezo por entregar el marco conceptual del debate. El contexto. ¿Dónde creo que el debate transcurre? ¿Cuáles creo que son los escenarios más importantes del debate? ¿De qué creo que se trata el debate esencialmente? Eso para que todos estemos en la misma página. Les digo, miren, este debate trata de solo una cosa. Trata de X o trata de Y. Número 2, luego de haber entregado ese contexto, empiezo con el argumento más fuerte que tenga yo dentro de ese punto, que esté obviamente alineado. Yo no puedo decir que lo más importante es el color verde y que luego mi argumento número 1 sea rosa, ¿me entienden? Intento que lo primero que yo digo esté alineado con ese contexto que yo explico de qué es lo más importante. Y finalmente, luego de presentar el contexto y mis explicaciones más importantes, hago prevenciones o respuestas a lo que va a decir el otro equipo. Diría que a nivel general, esa es la manera en que se ven mis discursos. Owen pregunta, ¿en el discurso se puede usar un tono satírico? Sí. A riesgo de caerle mal a la gente, por cierto, pero de que se puede, se puede. Y el punto de información se utiliza mientras el orador está hablando.
Sí, se utiliza mientras habla, pero la persona que está hablando es dueña de su tiempo, es decir, si la persona te dice, ya entendí tu punto, uno debe guardar silencio y respetar el tiempo del orador. ¿Se utiliza después del tiempo protegido? Claro, se utiliza si estamos hablando del formato parlamentario británico, se utiliza entre el minuto 1 y el minuto 6,59, y si estamos hablando de World Schools, entre el minuto 1 y el minuto 7. Y ahora le tomo la palabra a Flor Ángel. Se escucha bajo. Intenta hablar fuerte si puedes. Bueno, en la reunión pasada, creo que fue, se mencionó el caso de que pusieran un tema que uno no manejara mucho, a pesar de que se dé contexto. Entonces, una persona mencionó que se podía pedir un punto de información. O sea, siendo primer orador. No. O sea, yo podría decir, oigan, ¿me podrían hacer un punto de información y que me expliquen? Se podría. Pero no, o sea, no. Generalmente no. Yo creo que no. ¿Un argumento debe construirse con una visión mundial o es mejor enfocar en la realidad de un estado o contexto específico? Buena pregunta. Usualmente una visión general, más que mundial, te diría general, ¿ya? Porque es difícil decir algo que sea cierto en el 100% del mundo, pero sí al menos en la generalidad de los casos. Ahora bien, si es que tú tienes formas de explicar que hay un contexto particular que es más importante que la generalidad de los casos, entonces definitivamente puedes enfocar tu argumento en eso, sin problema. ¿Qué debería de hacer si todos mis argumentos se escuchan igual y no puedo llegar a ningún punto concreto? Lo que dije al principio, pues, no hacer tantos argumentos. Si tienes 4 argumentos pero todos se escuchan igual, ¿por qué tienes 4 argumentos? Deberías tener solo uno. Y la pregunta de Yuberkis ya la contesté. Usualmente hablamos en términos generales, pero si podemos explicar que hay algún contexto que es más importante, definitivamente lo podemos hacer. ¿Cómo deberían dar réplica en caso de ser el segundo orador? De la misma forma que si fuera el primero, es decir, la réplica es un discurso independiente. Y justo Mauricio hace un par de días me parece que dio un taller de réplica, entonces les recomiendo que revisen ese taller. Eso, chicos, sí, una ronda intensa de media hora de... te tomo, Igueras. Dale, la última. Ok. Hace unos momentos dijo que en los primeros 20 segundos del debate que normalmente se capta la atención del juez. ¿Cómo usted diría que es la manera de uno como captar su atención? Ya, buena pregunta. Hay diferentes formas. ¿Qué me gusta a mí? Usualmente una frase que resume bien el espíritu del discurso. ¿Ya? Intento condensar la esencia de mi discurso en una sola frase que sea retóricamente poderosa. Eso es, digamos, de forma estándar lo que hago, pero hay otras cosas que uno puede hacer. Uno puede contar un chiste, uno puede empezar con una historia, uno puede empezar con una metáfora, uno puede empezar con una analogía, pero ese es el objetivo. Usualmente es condensar una idea que es muy grande y que va a ser central en el discurso en una frase o un par de frases. Y normalmente, de nuevo, lo que sirve es una cita, metáfora, analogía, historia, chiste, fábula. Ese tipo de cosas son las que sirven para captar la atención. ¿Vale? Bueno, muchachada. Muchas gracias. Ya, miren, si tienen más preguntas, me las pueden formular por correo. Voy a dejar mi correo en el chat. Y también mi número, porque el correo francamente no lo voy a contestar. Uno lo deja como de forma protocolar, pero dudo que me ponga a responder preguntas de debate por correo, la verdad. Entonces les dejo también mi número con el código de mi país. ¿Ya? Cuídense mucho. Muchas gracias por la clase, gracias por su atención y gracias por estar tan activos con las preguntas. Se aprecia mucho un público tan apasionado. Cuídense. Mati, muchísimas gracias a ti en nombre de la Regional 05 y de la Regional 12 San Pedro y Higüey de la República Dominicana. Queremos agradecerte sinceramente por tu presencia y por compartir